Buenas tardes, mis amados, una vez más, desde nuestra casita, desde el sitio de oración de nosotros. Cada 8 días buscamos de la presencia del Señor, pero también buscamos de la dirección del Señor para nuestras vidas. Hoy, mis amados, quiero compartir con ustedes un mensaje muy especial de parte de Dios, y ruego al Señor que sea de la edificación que cada uno de nosotros necesitamos para que la gloria de Él sea manifiesta a todos los hombres. Perdónenme, me saco este volumen. Gloria sea al Señor. Vamos a la escritura rápidamente en el día de hoy y vamos a hablar un tema muy importante para la vida cristiana. El verso que vamos a comenzar a leer se encuentra en Juan capítulo 15, verso 5, y dice la escritura: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amados, todos nosotros, oiga lo que le voy a decir, abra sus sentidos espirituales. En un momento de nuestras vidas, en cualquier momento de nuestras vidas, nos preguntamos: ¿cuál será el propósito de mi existencia? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y preste atención, porque regularmente nosotros no esperamos por la voz que nos pueda contestar esa pregunta, pero rápidamente nos la contestamos nosotros mismos. Y nos la contestamos dependiendo el gusto de cada uno de nosotros, o el sueño de cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestros antojos, de acuerdo a nuestros caprichos, de acuerdo a nuestros deseos, de acuerdo a nuestros egoístas y particulares intereses. Y aunque hacemos la pregunta, nunca esperamos por la respuesta rapidito. No, yo creo que el propósito de mi vida es hacer mucho dinero, es tener muchas mujeres, es tener muchas propiedades, es ser famoso. No, rapidito nos contestamos esa pregunta. Y hoy quiero traerles una analogía, una comparación, un ejemplo, para que usted entienda y aprenda por la palabra de Dios cuál es la respuesta a esa pregunta. Un hombre quiere construir una casa. Cuando está construyendo la casa, se da cuenta que tiene los 2 pedazos de madera, pero no tenía el martillo para poner los clavos, correcto, clavos, para unir la madera. Y dice: ok, yo necesito un martillo para edificar mi casa. Y va, toma hierro, lo funde, lo forja, le da forma, luego coge un pedazo de madera y le pega ese pedazo de madera y hace un martillo. Pero resulta que ese martillo no quería ser martillo. Él dijo: yo martillo, estarle dando de cabezazos a los clavos todos los días de mi vida. No, mi sueño es ser serrucho. A mí me encanta cortar la madera, separar, partir. Eso es lo que a mí me gusta. Yo quiero ser un serrucho. Yo le hago una pregunta a mi amado. La pregunta es: ¿cumpliría el martillo su propósito? Y que también lo haría. Yo no sé si usted está entendiendo lo que le estoy diciendo. Porque el propósito del martillo no es cortar la madera. A punta de golpes se puede partir la madera, pero no está diseñado para eso. Ahora,
si al momento de hacer el martillo se le diera la instrucción al martillo de preguntarle a su hacedor, ¿para qué yo fui hecho? Solo le restaría entonces al martillo que la voluntad de su creador permaneciera en él. Así su trabajo sería el apropiado y el propósito sería cumplido. Así, mis amados, de la misma manera nosotros solamente deberíamos acercarnos a nuestro Creador con el propósito de preguntarle no cuál es el propósito de mi vida, sino cómo tu propósito puede permanecer en mí. Jesús nos dice a través de su palabra, yo soy la vid, vosotros sois un instrumento de la vid, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este da mucho fruto. Pero hay algo en esta porción de la escritura, mi amado, que quizá para ti sea fácil de comprender, pero no necesariamente tiene que serlo para todo el mundo. Primera de Corintios capítulo 2, verso 14 dice, pero el hombre natural, ahí no está hablando del hombre espiritual. Tal vez para ti el mensaje de arriba ya llegó y yo no tenga que predicar más. Gloria a Dios, aleluya. Con el ejemplo te bastó y te sobró. Pero hay un hombre que es el hombre natural que no percibe, no entiende, no comprende las cosas del Espíritu de Dios. Porque para él son locura. ¿Cómo? Si yo no quiero ser martillo, yo tengo que ser un martillo. A mí lo que me gusta es cortar la madera o sacar tierra. Yo quiero ser pala, yo no quiero ser martillo. Eso de andar cabezazo todo el tiempo a los clavos. No, eso no me gusta a mí. No entienden, para ellos es locura. Creen que el libre albedrío, la capacidad de ellos tomar una decisión sobre su propia alma, es suficiente para ellos dejar de hacer lo que Dios preparó para que ellos hicieran. El propósito para el cual Dios los hizo. Y no las pueden entender. Porque estas cosas, mi amado, aunque para ti tal vez sea muy fácil, para el resto del mundo en realidad hay que discernirlas espiritualmente, entenderlas espiritualmente. Comprender el propósito de Dios para nuestra vida, hay que tener una vida, una comunión con el Creador, con el Hacedor, una relación con el Hacedor, para entonces yo poder comprender esto en mi vida, contestar esta pregunta como debe ser. Y hay un requisito previo para poder percibir y comprender el propósito de Dios en nuestras vidas. Mucha gente me dice y me pregunta, ¿cómo o qué Dios quiere de mí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Vamos a verlo. Lo primero que quiero que sepas es que hay un requisito previo anterior a esto. Primero, y lo vamos a ver en Juan 15:5, dice, yo soy la vid. Lo primero que tú debes entender es que el Señor, Él es el que nos sustenta. La vid es la que sustenta a los pámpanos. El pámpano es el racimito antes de producir el fruto que es la uva. Y no es al revés. No es el pámpano el que sostiene la planta. Él es el sustento, el hacedor. En otras palabras, mi amado, que la vid es lo importante, yo diría, lo más importante. Aquí para ti, para mí, mi amado, yo quiero que tú entiendas. ¿Quieres conocer el propósito de tu vida? Entiende que lo más importante que tú tienes que conocer es al hacedor de tu vida. Él es lo más importante que tú tienes que conocer. Segundo, que yo soy solamente un producto de Él.
somos un pámpano, vosotros sois los pámpanos. Un instrumento con un propósito, dar fruto. Lo tercero que tengo que entender es que para yo hallar el propósito de mi vida, oiga lo que le voy a decir, por favor, para yo realmente poder encontrar el propósito de mi vida, yo tengo que permanecer en la vida. Tengo que permanecer en el Señor, en el dueño de mi vida, en el hacedor de mi vida. Si yo no permanezco en Él, imposible que yo conozca el propósito de mi vida. Y tal vez, no solamente para muchas personas, pero para muchos cristianos, este es una de las dificultades más grandes que tengamos, permanecer. Yo sé, y con todo respeto me dirijo a ustedes, yo sé que ustedes saben cuál es la definición de permanecer, pero quiero traerla una vez más con el perdón de ustedes. Permanecer, ¿qué es la definición de permanecer? Mantenerse constantemente, sin cambios, en un determinado estado, condición o situación. Si tú haces parte de tu Creador, si tú eres realmente ese pámpano en la vida del Señor, para que tú conozcas el propósito de tu vida, debes mantenerte ahí constantemente en ese estado, sin haber condiciones o situaciones que lo saquen o lo muevan de ahí. En el mismo momento que eso cambie para ti, cambian las condiciones de conocimiento. En otras palabras, imposible que tú sepas cuál es el propósito de tu vida si tú no permaneces en el Señor. Y lo más importante es que Él permanezca también en ti. Mucha gente se consuela a sí mismo diciendo, yo conozco al Señor. Oh, yo sé quién es el Señor, yo oro, yo doy dinero, yo voy a una iglesia. Yo lo conozco al Señor. Y no question about it. No voy a juzgar a nadie por eso. Pero la verdadera pregunta es, ¿y el Señor estará permaneciendo en ti? Esa es la pregunta. Porque eso es realmente lo importante. Aquí lo importante es Dios, no tú ni yo. Y es difícil para uno mantenerse en la vida porque tenemos un enemigo en común que sabe lo importante que es que permanezcamos en la vida. Por lo cual, entonces este enemigo siempre está trayendo situaciones, circunstancias a nuestra vida con el propósito de desestabilizarnos y movernos de esa condición que es requerida por parte de Dios para que el propósito se cumpla en nosotros. Él siempre está ahí, haciendo muchas cosas para sacudirte, para quitarte de la estabilidad espiritual, de la estabilidad emocional, del objetivo que te has trazado en tu vida. Al punto de que mucha gente dice, el domingo voy para la iglesia y no aparecen por aquí. Voy para el culto y no aparecen por allá. Vamos al culto de oración, no van para allá. Voy a leer la Biblia, no la leen. Voy a orar, no oran. Voy a estudiar, no estudian. Mi amado, un enemigo que no descansa está velando por tu alma todo el tiempo. Ese enemigo fue mencionado en el libro de Cantar de los Cantares, y no lo tengo aquí, pero dice la escritura en el Cantar de los Cantares, en el capítulo 2, si no estoy equivocado, el verso 13, dice que las zorras pequeñas son las que dañan los viñedos. ¿Saben por qué? Porque las zorras se meten a los viñedos y se comen los pámpanos, se los comen antes de que produzcan fruto. Entonces la planta está absorbiendo savia, está fuerte, está viva, está verde, las hojas lindísimas, pero no tiene cómo producir fruto, porque las zorritas
fueron y al primer frutico chiquitico que dio, se la comieron. Pobres las uvas que no tienen cómo protegerse. Pero mi amado, que Dios nos compara a nosotros con los pámpanos. Tú tienes la capacidad de protegerte de esas zorras. Tenemos el favor de Dios, tenemos la presencia del Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios con la cual nosotros podemos protegernos. El problema es que si yo no sé ni dónde estoy, ni para dónde voy, obviamente yo no me voy a proteger de nada, porque como yo estoy, pues estoy bien. Estoy cumpliendo, no el propósito de Dios, pero mi propio propósito. Tal vez, mi amado, usted ha anhelado ardientemente encontrar la dirección de Dios en su vida, su propósito, y por qué no decirlo, aún también han anhelado conocer cuál es el ministerio que Dios le dio. Y hoy quiero que recuerde que el Creador no solamente nos dejó unas instrucciones, que es su palabra. Yo sé lo que usted está anhelando, pero no lo va a encontrar en otro sitio que no queda y que no sea aquí. Él nos dejó su palabra, pero también nos dejó un instructor que es el Espíritu Santo de Dios. Veremos lo que dice Juan 14, 26. Dice la Escritura: mas el Consolador, que la palabra correcta es el abogado, la traducción original debería ser el abogado, el representante de nosotros, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará y os recordará algunas cosas, todas las cosas. Nos dejó su palabra y nos dejó un instructor. ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Has ido a la palabra y has acudido al instructor para contestarla? ¿O te la contestaste ya tú mismo y estás haciendo conforme a tu propósito? Acuérdese del ejemplo. ¿Será que el martillo cortando madera hace buen trabajo? I don't know, think about it. Piénsalo por un instante. Y acá entonces viene la pregunta del millón. ¿Cómo saber y hacer la voluntad de Dios? La pregunta del millón para todo cristiano. ¿Cómo yo sé y cómo yo puedo hacer la voluntad de Dios? Lo primero, mi amado, y una vez más se lo recuerdo, es lo importante que tú debes permanecer en el Señor. Lo segundo, entonces, es mantenerte en el modelo educativo, la palabra de Dios, bajo la sombra de un instructor que es el Espíritu Santo de Dios. ¿Quieres la respuesta? Ahí la tienes. Mantente en el Señor, que el Señor se mantenga en ti, pero también atiende la instrucción del Espíritu Santo, que Él nos va a enseñar y a recordar todo lo que nosotros necesitamos saber. En otras palabras, mi amado, cuando usted se acerca al Señor Jesús, oiga lo que le voy a decir. Usted está buscando la voluntad de Él para su vida. Si tú no te acercas al Señor Jesús, tú lo que estás buscando es tu propia voluntad. No sé si me hice entender. Cuando yo veo a una persona que empieza a buscar a Jesús, yo sé que está buscando contestarse esa grande pregunta, el propósito de su vida. ¿Y por qué yo lo sé? Muy fácil. Juan 14:6 dice: Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Yo lo sé porque es que no hay otro camino. Llega al reconocimiento de Dios, la única y exclusiva manera de hacerlo es a través de Jesucristo, porque Él es el camino. Y lo segundo, una vez que tú te acerques al Señor porque quieres conocer el propósito de tu vida,
y llegues y encuentres el camino, mantente en él. Mateo capítulo 6, versos 33 y 34 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios. Ya hallaste el camino. Hay mucha gente que llegan al camino. El problema es que llegan al camino y no saben qué dirección tomar. Muchas veces se dejan engañar del enemigo y toman su propio camino, desviándose o saliendo del camino apropiado. Pero si tú llegaste al camino que es Cristo, entonces busca el camino de ese reino. Ese camino te va a llevar a un reino, a una vida eterna, al cielo, a la presencia del Padre. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a ser añadidas. No tengas temor, no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá cada uno su propio afán y cada uno su propio mal. No te preocupes. El enemigo siempre va a tratar de desviarte, el enemigo siempre va a permanecer trayéndote obstáculos para sacarte de ese propósito que Dios tiene para tu vida. Por eso dice la Escritura: no tenga afán. Si hallaste el camino, mira, busque a Dios, búsquelo, olvídate del resto. Muchas veces creemos que lo que nosotros hacemos es más valioso. Oiga lo que le voy a decir, por favor, es más importante para mi vida que lo que Dios puede haber planeado para mi vida. Te tengo una noticia, lo siento mucho. Un día todos estaremos delante de la presencia del Señor y ahí vamos a pagar las consecuencias de nuestras decisiones. Los que atendieron la voz de Dios irán a vida eterna, y los que atendieron a su propia voz tendrán que pagar consecuencias nefastas. No se las deseo ni a nada ni a nadie. Deje el afán y la prisa. Confíe en Dios. ¿Saben por qué? Porque Él es digno de toda confianza. Y cuando lo haga, confiese abiertamente la necesidad que tú tienes de su ayuda. ¿Por qué? Porque Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que produce en nosotros así el querer como el hacer. Es Dios el que está encargado de darle al pámpano todo lo que necesita para que pueda dar fruto. El pámpano por sí mismo no puede dar fruto. Depende de la vid. Pero tiene que confiar en la vid. El pámpano no empieza a preguntarle a la vid: mira, hoy sí tomaste suficiente savia. Y le dice a las hojas: hoy hiciste suficiente, ¿cómo es que llama eso? Clorofila para alimentarte, porque yo quiero hacer uvas. ¿Dónde está? No. El pámpano está ahí, esperando solamente ver cómo crece el fruto dentro de sí. El Señor es el que produce esto en cada uno de nosotros, mi amado. Establecida esta confianza en el Señor, oiga lo que le voy a decir, abra el oído espiritual. Y habiendo hallado el camino y siguiendo el destino, entonces llegará a tu vida indiscutiblemente. Pare todo lo que está haciendo y póngame atención, por favor. Cuando ya tú todo eso lo comprendas, realmente en tu mente y en tu corazón, va a llegar a tu vida un momento donde tú no te vas a preguntar cuál es el propósito de Dios en mi vida, sino que tú te vas a reformular esa pregunta y vas a hacer esa pregunta realmente como debe ser. Porque ya has llegado al Señor, ya has seguido en su camino, le has buscado, has confiado en Él, has buscado su dirección. Entonces, indiscutiblemente, la respuesta que vendrá a tu vida es: ¿cuál es la voluntad de Dios? Y haciéndolo, entonces entenderás que ya tú no eres el más importante, sino que Él es el más importante. Ya tu nombre, tu vida, tu expectativa sale de la ecuación. Al principio la ecuación era: ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Ahora ya no importa tu vida. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Qué Dios quiere? Lo que Él quiera yo lo hago.
cuando tú llegas realmente a los pies del Señor, mi amado, indudablemente esa pregunta será reformulada. Y una vez que yo sé entonces cuál es la voluntad de Dios, ahí yo voy a ajustar mi vida a la voluntad de Él. A ver si me hago entender. Yo soy el martillo cabeciduro, creado por Dios para poner clavos en la casa de Él, pero quería ser serrucho. Y un día dije, ¿sabe una cosa? Voy a preguntarle a Dios cuál es el propósito de mi vida, porque yo trato de cortar la madera y no la puedo cortar. Siempre me sale fea, me sale mal. Ya los dientes me los he dañado más de una vez. Va a buscar a su creador, encuentra a su creador y le dice, creador, yo no te había visto, pero ahora que yo te veo, veo que tú eres un buen carpintero. ¡Wow! Y que tú haces todas las herramientas y yo veo la creación de tu casa. ¡Oh, qué casa más linda! Yo pensaba que yo quería ser serrucho, pero Señor, yo nunca te pregunté, ¿para qué tú me hiciste a mí? Yo te hice para que fuera el martillo. ¡Oh! No lo sabía. Una vez que ese martillo conoce la voluntad de su creador, dice, oh, úsame, heme aquí. Y yo le voy a volver a hacer la pregunta, ¿y ustedes qué creen? ¿Cómo va a ser el trabajo de ese martillo? Perfecto. El desempeño de él, perfecto. Y el propósito de él, perfecto. El problema es que nosotros hemos llegado al camino, pero no vamos al reino de Dios a mirar a ver qué es lo que le está haciendo allá, qué está construyendo. Y estamos egoístamente pensando es que Él tiene que dedicar toda su atención a nosotros. Pero no nos hemos dado cuenta o identificado con que nosotros hacemos parte de su programa eterno, parte de su creación. No es el propósito de Dios para mi vida, no. ¿Cuál es el propósito de Dios? Entonces yo voy a dirigir mi vida hacia ese propósito. De tal manera que cambia completamente el enfoque y la perspectiva. Ya no es mi vida lo importante, sino que lo importante es hacer la voluntad de Dios. Juan capítulo 5, verso 17, luego veremos el 19 al 20, dice, Jesús le respondió a los judíos y les dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Verso 19 al 20. Respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, pero mayores obras que esta le mostrará, de modo que vosotros os maravillaréis. Si yo comprendiera que el Padre hasta ahora todavía trabaja, si yo pudiera entender la sumisión del Hijo a su Padre, que vea al Padre trabajando y Él toma el buen ejemplo del Padre y en vez de hacer lo que Él quiere, Él va y trabaja como el Padre le enseñó, porque el Padre se lo está mostrando. ¿Saben algo muy particular y muy bonito de la vida de Jesucristo? Que Jesucristo fue 100% Dios, pero 100% hombre. Él como Dios, habiendo Él mismo con sus manos, como dice Hebreos capítulo 1, verso 2 y verso 10, hecho los cielos y la tierra, haber hecho de lo invisible todo lo visible, Él pudo haber venido aquí y haber dicho, ¿sabe qué? Me cansé de esta tierra, voy a hacer otra más bonita,
con caballitos de colores, con animalitos mansitos, todo, ninguno más. Él pudo haber hecho lo que le hubiera dado gusto y gana. Él era Dios. Él nada más tenía que hablarlo y se haría. Pero ¿saben una cosa? Él no vino a buscar su interés personal. Él se molestó muchas veces con los que lo perseguían, con los que le hacían el mal. Pero ¿sabe una cosa? Ni siquiera eso lo movió ni lo conmovió de donde él estaba. Él permaneció en su Padre. Permaneció en la voluntad de Él. Permaneció en el propósito del Padre. Como el Padre trabajaba y Él se lo mostró, así el Hijo aprendió a hacer lo que el Padre hacía. Si nosotros comprendiéramos eso, dejaríamos egoístamente de estar pensando que mi vida tiene que cumplir un propósito. El propósito es que yo sea A, B, C o D. La muestra es que nada de las cosas de lo que el hombre busca tiene nada que ver con la vida eterna. Le voy a poner un ejemplo. Tú puedes ser un doctor y el día de mañana cambiar absolutamente de profesión, de ser doctor a ser un matemático, a ser un costurero, a hacer lo que tú quieras ser en esta vida. Y eso no tiene nada que ver absolutamente con la vida eterna. No va a cambiar tu condición espiritual. Jesucristo no vino a eso. Mas sin embargo nosotros todo el tiempo estamos pensando que el propósito de nosotros, el propósito mío era yo ser un militar. El propósito mío era yo ser X, Y o Z. No, mi amado. El propósito es que tú veas que tu Padre está trabajando para el reino de los cielos y que tú te unas a ese propósito y trabajes con Él. Cristo lo ejemplificó perfectamente. Nunca, en los 33 años que el Señor duró caminando sobre la faz de la tierra, hizo algo diferente que el propósito de su Padre, aunque fue un carpintero. La profesión no tiene nada que ver. La profesión no lo desvió de su propósito. Una cosa es el propósito, otra cosa muy diferente es la profesión. No piense, mi amado, jamás nunca que una profesión es el propósito de Dios para tu vida. Un concepto terriblemente erróneo. Un verdadero siervo de Dios, según el propósito del Padre, debe ser este siervo que sea moldeable en las manos de nuestro Señor. Y no hay ejemplo más bonito por la Escritura que nosotros podamos encontrar en Jeremías capítulo 18, versos del 1 al 6. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate, vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y yo sé que esto está dirigido al pueblo de Israel. Pero ¿acaso nosotros también no somos como barro en las manos del alfarero? Solamente Israel es como como barro en las manos del alfarero. No, mi amado. Esto también es para ti y para mí. Tú quieres conocer el propósito de Dios en tu vida. Aquí está escrito que tú seas como barro en las manos del alfarero. Que si tu vida por alguna razón se ha echado a perder, mira, no busques más ese mismo destino. Te vas a volver a echar a perder. Deja que el Señor haga en ti como a Él le parezca mejor hacerte. Pero eso requiere confianza.
Eso requiere que tú confíes ciegamente en el hacedor de tu vida. ¿Estaremos nosotros confiando ciegamente en el Señor? ¿Ustedes creen, mi amado, que si el Señor me desbarata a mí y me pone hasta el suelo una vez más y me vuelve a hacer, yo personalmente me voy a enojar? Yo llevo algún tiempo en el ministerio, mi amado, y yo siempre le digo al Señor, si quieres desbaratarme, Señor, yo sé que va a ser para mi beneficio, aunque me duela, pero va a ser para mi bendición, porque me vas a volver a hacer conforme a tu voluntad. Este es el concepto que describe perfectamente el corazón de Dios y la perspectiva divina para tu vida. El propósito de Dios, mi amado, para tu vida es que tú le permitas al alfarero moldearla a su propósito, al propósito divino, al propósito del Padre. Como dice Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. La Biblia dice que todos nosotros somos como polvo de la tierra. Todos los seres humanos somos como polvo de la tierra. Esto no solamente para el pueblo de Israel. ¿Qué es el polvo de la tierra revuelto con agua? Barro. Todos nosotros somos barro en las manos del Señor. Y hay barro que no sirve. Literalmente. Pero si le servimos al Señor, el Padre nos honrará. Amado, abra sus sentidos espirituales, porque una persona estancada no puede servirle a Dios. Usted no puede quedarse donde está, ahí amarrado, quieto, estancado, y pensar que le sirve a Dios. Oiga lo que le voy a decir, porque el alfarero lleva el barro al taller, no lleva el taller al barro. Hay muchas personas que quieren que el Señor los transforme, pero no se quieren mover de su mente, de su corazón, de sus ideas, de su propia lógica. Que el Señor me transforme. Aquí estoy para que... ¿A usted quién le dijo que el taller se lleva al barro? ¿Usted ha visto alguna vez algún alfarero con una máquina redonda, grande, y caminando por la calle y buscando dónde hay barro para hacer? No, mi amado. Él va allá, busca el barro que se deje trabajar, que él pueda trabajar, y se lo lleva para el taller. ¿Quieres conocer el propósito de tu vida? Sigue el camino, busca a Dios sobre todas las cosas. Ve al taller del Señor. No espere que el Señor, donde estás en tu mente, negligente, cerrado, tenga que transformarte. Ese barro no sirve. Una persona estancada no puede servirle a Dios. Comprenda que muchas de las cosas que Dios hace en tu vida es porque Él quiere llevarte donde te pueda moldear a su propósito. Y eso va a doler. Duele, sí, hay cosas que duelen. Dejar el pasado atrás, y estoy siguiendo la línea de predicaciones, yo no sé si me está entendiendo. Yo estoy tratando de seguir una línea de predicaciones donde su vida puede ser transformada y edificada. Pero muchas veces nosotros mirar hacia atrás o querer volver hacia atrás, de donde el Señor nos quiere sacar para transformarnos, nosotros queremos volver para allá. Hacer los mismos inútiles que éramos antes. Materia prima inapropiada para el Señor. Donde el Señor no puede transformarnos. No, si el Señor nos sacó de allá, si el Señor saca el barro de la cantera es porque quiere transformarlo. Y eso va a doler. Ese barro, mi amado, quiero que sepa y entienda que el Señor tiene que ir con una herramienta, que es una pala o lo que sea, sacarla, separarla del resto de la tierra
Vaya poniéndole la aplicación espiritual, mi amado. Tiene que separarla del resto de la tierra, llevársela para su taller, molerla, triturarla, secarla, cernirla, para separar toda imperfección, toda piedra, toda roca, toda materia orgánica que no sea barro, para más tarde, entonces, formar junto con el agua un vaso, hacer un molde. Ese molde es la palabra. El agua es la palabra de Dios. Y el barro al que se le da forma es para cumplir un propósito. El Señor mira de lo que necesita en su casa. Él está construyendo su reino, amén. ¿Cuántos dicen amén? Y Él, dependiendo de lo que Él necesita, pero mucha gente piensa que el reino es que esté construyendo el cielo. No, no. Él está construyendo el cuerpo de su amado Hijo Jesucristo aquí en la tierra. Y Él necesita personas como tú y como yo, que seamos materia prima en sus manos, para que dejándonos moldear por Él, cumplamos el propósito, para que esas almas que no tienen a Cristo lleguen a Él, sean parte del cuerpo de su Hijo. Ese es su reino, ese es su propósito. Y una vez más, eso duele. Así como el barro, nosotros también tenemos que ser sacados muchas veces del sitio de confort donde nosotros estábamos. Es que no hay nada más confortable que uno hacer, perdónenme la expresión, lo que a uno le da gusto y gana. Cuando usted le dé la gana y como usted le dé la gana, eso no hay nada más bueno que eso. Pero sabe una cosa, si tú sigues en ese pensamiento, en ese modelo de pensamiento, jamás, nunca vas a poder llegar a comprender el propósito de Dios. Y mucho menos cómo tú encajas en ese propósito. Es necesario que a veces tengamos que ser sacados, separados, cernidos, molidos, para que entonces nosotros cumplamos el propósito. Mi amado, el alfarero no le pregunta al barro qué quiere ser. Él no cogió una masa de barro después de haberle hecho todo lo que le tenía que hacer y le dice, a ver, ¿y tú qué quieres ser? ¿Un florerito? ¿Una jarra? ¿Un recipiente de vino? ¿Un adornito? ¿Qué tú quieres ser? No, no, mi amado, no. No, no. Él ve la necesidad. Conforme a la necesidad, Él hace lo que tiene que hacer. Pero nosotros somos barro, diciéndole al hacedor qué es lo que tiene que hacer con nuestras vidas. I'm sorry, it doesn't make sense at all. Perdóneme, no hace sentido alguno. Que tú le digas al hacedor de tu vida qué es lo que tiene que hacer contigo. Entonces, como no hace lo que yo tengo, lo que yo quiero que hagan conmigo, ay, no, ese no es el propósito de mi vida. Me hicieron martillo, pero yo quiero ser serrucho. Tengo mucha madera para cortar. No para aquí, mi amado. El alfarero decide qué va a hacer con el barro. Y luego de que él decide qué va a hacer con el barro, lo tiene que pasar por el fuego para hacer que este vaso sea permanente, útil y duradero. La vida cristiana no termina en la confesión de Jesucristo. No termina en que tú vengas a la iglesia cada domingo. Nosotros tenemos que ser pasados por el fuego constantemente. Pruebas tienen que venir para nuestra vida, para sacar todas las imperfecciones que hay. Todo aquello que puede impedir que nuestra vida en el Señor, en nuestro ministerio en el Señor, sea realmente útil, permanente y duradero. Cuando Dios está haciendo o esté haciendo algo en usted y usted se dé cuenta de ello, como ente libre moral, usted siempre va a tener dos opciones.
La primera es que usted sepa lo que Dios está haciendo en su vida, lo que el alfarero está haciendo en su vida. Entonces, si tú te pones en las manos del alfarero, Él sacará lo mejor de ti. Esa es una opción. That's your choice. Tu opción. O la segunda es que tú también sepas lo que Dios está haciendo, pero lo resistas. Lo rechaces. ¿Por qué? Porque no es lo que yo quiero, no es lo que a mí me gusta, no es lo que yo esperaba. Hermano, es como me lo imaginaba. Es que eso es muy difícil. Es que denme más tiempo. Espérenme a mí. Más adelantico. El problema es que lo sepas, lo resistas y no le quedará otra opción al alfarero que quebrarte, molerte, secarte y cernirte una vez más para tratar de hacerte de nuevo. Y luego la gente dice, pero ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué 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 me pasa esto? Estás resistiendo la voluntad de Dios para tu vida. Estás rechazando primeramente la voluntad de Dios. Olvídate de ti, la voluntad de Él. Y si tú la resistes, mi amado, indiscutiblemente el Señor tendrá que molerte y una y otra vez, por cuanto tú has encontrado el camino y has tomado la decisión de seguirlo a Él. Renuncia, no pelees contra el Señor. Yo te sugiero humildemente, toma la primera opción, ponte en las manos del Maestro. Y Él hará cosas maravillosas contigo que tú no entiendes, que tú no comprendes. Les pudiera dar mi testimonio personal, pero esta predicación no se trata de testimonios. Pero si yo se los pudiera dar, mi amado, ustedes comprenderían que entre más rápido ustedes se entreguen al Señor, más rápido el Señor los lleva al plan de Dios para sus vidas. Yo no llevo tantos años en el Evangelio como la gente se imagina, no. Yo soy nuevo en el Evangelio, relativamente nuevo en el Evangelio. Y desde que yo llegué a los pies del Señor, yo he visto la mano del Señor en mi vida y me ha usado como su instrumento. Y yo no hice nada particularmente grande, simplemente entendí el propósito de Dios y me entregué en las manos del alfarero. A mí ya me habían molido lo suficiente, me habían golpeado lo suficiente, me habían amasado lo suficiente. Pero hay gente que parece ser que no es suficiente todo lo que el Señor tiene que hacer. Quieren que lo amasen y lo amasen y lo amasen. Y una detrás de otra, y caen en lo mismo, y caen en lo mismo, y caen en lo mismo. Mi amado, ruéguele al Señor que no le llegue la hora de la muerte estando tú en una de esas, porque yo no podría determinar el destino de tu alma. Sinceramente yo no podría decirlo. No crean que porque confesaste al Señor eso es suficiente. Sin obediencia no hay. Sin santidad nadie verá al Señor, dice la Escritura. Si no estamos en el propósito del Señor, el Señor no puede justificarnos, no nos puede hacer. Lo mismo en la Escritura. Si nosotros le servimos al Señor, el Señor entonces nos va a justificar porque seremos útiles para Él. Si no, no hay tal cosa. Amado, si tú sabes lo que Dios está haciendo en tu vida, Dios entonces te está revelando lo que Él va a hacer. Y esta revelación vendrá a ser entonces una invitación para que te unas a Él. Y lo más precioso de todo es que de ahí en adelante, entonces ya Dios nunca va a ocultar nada más lo que Él vaya a hacer. Amós 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos. Aquí hablan los profetas, pero en realidad a sus siervos.
a todos sus siervos. Si tú comprendiste este mensaje divino y te pones en las manos del Señor, de aquí en adelante, el Señor no te va a moler sin que te diga, te voy a pegar una molidita. No te va a echar agüita sin que te diga, te va a echar un poquito de agua. Tengo que sacarte 3 piedritas, te lo va a dejar saber, mi amado. ¿Cuántos, diciendo amén, han experimentado eso? Amén. Que por la gracia del Señor, uno dice, yo ya lo sabía venir. Yo ya sabía que algo me iba a pasar. No hice lo que debí. Esto es producto de eso. Y lo sabemos. Y aunque nos duele, no nos duele tanto porque vemos que el Señor en su amor y en su misericordia está tratando con amor y con respeto por nosotros. Nos lo deja saber. Él es todo un caballero, mi amado. Ese es el Dios al que yo le sirvo. Un Dios que no hace las cosas a escondidas. Te lo deja saber. Y quiero mostrarle un ejemplo. Un ejemplo de los cientos de ejemplos que hay en la Escritura. Pero para mí era difícil dejar pasar esta ocasión sin mostrarle un ejemplo de cómo Dios obra. Y ustedes todos conocen la historia de la vida de José. José fue vendido a los 13 añitos de edad. A los 17 añitos de edad, perdón. 17 añitos de edad. Vendido por su hermano. ¿Ustedes creen que José disfrutó que su hermano lo vendiera, lo metieran allá en una cisterna con intenciones de matarlo y luego lo vendieran? ¿Él lo disfrutó? No, él no lo disfrutó. Luego de que fue vendido a casa de Potifar y su esposa Potifera injustamente lo asedió sexualmente hasta hacerlo ir a la cárcel. Pero José estaba contentísimo por eso, ¿cierto que sí? No, él no lo disfrutó. Realmente él no lo disfrutó. Después de eso, yendo injustamente a la cárcel por causa de Potifera, conoce 2 personajes, el copero del rey y el panadero del rey. Y por revelarle los sueños al copero del rey, el copero del rey le hace una promesa y le dice, cuando yo esté delante del rey, yo le voy a decir quién es usted. Y pasaron 2 años y nunca hizo nada al respecto. Y Josué estaba contento. Miren, se le olvidó, pero yo sigo feliz. ¿Estaba contento? No. Él tenía la esperanza de que lo pusieran en gracia y en favor para salir de ese suplicio de estar metido en una prisión injustamente. Y luego de haber sido engañado y olvidado, Josué se encuentra con sus hermanos, los mismos que lo regalaron, lo vendieron, que quisieron matarlo, y él puede decir de su propia boca estas palabras, Génesis 45:5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación, Josué, para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¡Wow! Él comprendió que Dios tenía un propósito. Él tenía su propio propósito. Sáquenme de aquí, yo soy inocente, copero, hablé con el rey para que me pongan en gracia, para que me den libertad. Acuérdense, yo soy un adivinador, lector de sueños. Pero él entendió que no era así. Tuvo que ser molido, amasado, le tuvieron que sacar todo hasta que él fuera el instrumento de bendición de Dios para una nación entera. Porque allí, según declara Génesis 46:3, fue donde Israel se hizo una nación. Este hombre pudo entonces entender el plan de Dios y se entregó al plan de Dios. Eso fue lo que él hizo. Y dijo, tranquilos, ahora lo entiendo. Para preservación me trajo Dios. Todo obedeció a un propósito mayor. Aunque él también fue arrancado de sus hermanos, molido, cernido, pero la mano de Dios nunca se apartó de él. Y fue enviado para la preservación de la vida del pueblo de Israel, para la perpetuación
óigalo, tan importante, que a través de José se perpetuó la palabra de Dios y el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. Si no hubiera estado este personaje aquí, toda la nación de Israel hubieran muerto, hubieran perecido en el hambre que llegó a esa región. Amados, el mundo no ha visto todavía lo que Dios puede hacer con tu vida. Y siéntase contento, mi amado. A mí me da un gozo que yo digo, wow, y no soy digno, pero yo sé que el amor de Dios es más grande que mi dignidad. Pero yo sí sé que todavía allá afuera el mundo no ha visto todo lo que Dios puede hacer con ustedes. Sé que Él obrará de manera extraordinaria a través de sus vidas, mis amados, para realizar cosas importantes para la gloria de su amado Hijo Jesucristo. Y mientras tristemente el mundo confíe en todas las cosas materiales, yo quiero terminar con una invitación que aparece en el Salmo 20, verso 7, que dice la Escritura. Hablando del mundo, estos confían en carro y aquellos en caballos. ¿En qué confía el mundo hoy en día? En el internet, en la red, en el dinero, en la ciencia, en la tecnología, en los negocios, ¿cierto que sí? Pero no nosotros, mi amado. Nosotros confiamos en el nombre de Jehová, de Dios nuestro, y de Él tendremos nosotros memoria. Cierre los ojos ahí donde está, porque quiero cerrar en el día de hoy con una oración. Oración que la dirijo al Padre en el nombre de Jesús, rogándote, Señor, que las vidas nuestras, Señor, todas y cada una de ellas, Señor, estén centradas en tu propósito, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a reconocer el proceso que tú estás llevando con nosotros. Señor, perdónanos si nosotros hemos estado estancados, Señor, para que el proceso tuyo se cumpla en nuestras vidas, Señor. Danos una oportunidad más, Señor, de salir de donde nosotros creemos que estamos bien, para estar en el mejor sitio posible, que es en tus manos y en tu presencia, Señor. Porque allí, Señor, no solamente encontraremos refugio, Señor, aliciente para nuestras vidas, pero también propósito, Señor, para la misma, Padre amado. Guárdanos, Señor, mientras estamos en el proceso del crecimiento, tan necesario y tan importante para nosotros, Señor. No detengas tu mano, te lo ruego. En ninguno de nosotros, Señor, no detengas tu mano, porque el día que tú lo hagas, nuestra alma cesará de existir, Señor. Te ruego, Señor, que por el contrario, tu mano preciosa, poderosa, misericordiosa, siempre esté con nosotros, Señor, hasta que nos transforme a la imagen y al modelo de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Te damos gracias, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria, gloria a Dios.